Sin duda alguna, una de las cosas que más nos hace aprender en el contexto de la educación es cuando estamos trabajando, cuando estamos en terreno. Nuestro mismo Señor Jesús dice en las Escrituras que en el taller de su Padre aprendía muchas cosas, no solamente el oficio de la carpintería, sino también principios y valores que iban a ser fundamentales para el ministerio a desarrollar en edad adulta. ¿Cuál es la función del trabajo? ¿De qué forma nos debiera educar? ¿Están nuestros hijos, nuestros niños aprendiendo y valorar también el trabajo, por muy pequeño que parezca, el trabajo en casa, en el jardín, en una huerta? O tal vez aquellos jóvenes que se preparan para un mundo vocacional, un mundo laboral, el aspecto de tener el valor del trabajo y cuáles son los aprendizajes que nos traen. El trabajo no es solamente algo para subsistir, también es parte del plan divino. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, no podemos considerar como algo negativo, sino una tremenda bendición. Bienvenidos, estamos en la lección número 11 de Lecciones de la Biblia. Esta semana, el cristiano y el trabajo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 18. Muchas gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Como siempre, un cordial saludo, un fraternal abrazo a todos nuestros amigos que ya sea a través de la señal de Nuevo Tiempo están junto a nosotros. Desde Argentina, ahí en Perú, en Bolivia, en Ecuador, Paraguay, Uruguay. Por supuesto también un abrazo a nuestros amigos que siempre están en sintonía desde Chile. Y a través de las plataformas digitales, para el resto del mundo, también nuestros amigos que están atentos semana tras semana y dejando sus comentarios, enviando mensajes para formar esta maravillosa familia llamada Nuevo Tiempo. Estamos todos juntos, orando los unos por los otros, deseando, por supuesto, que Dios pueda estar bendiciendo grandemente su vida. Se nos fue no solamente una temporada, o se nos está yendo, ¿no? No es la penúltima lección, Roy, sino que también un año lleno de desafíos, pero hemos visto cómo Dios está pendiente y preocupado de nosotros, no solamente en el aspecto, cuando hemos estudiado aspectos bíblicos, sino también en la familia, en el hogar. Y hoy vamos a estudiar acerca incluso del trabajo. Bienvenido, Roy. Gracias, Joel. Vamos a conversar sobre el trabajo desde la perspectiva bíblica, divina, en un año en que justamente el trabajo ha sido bastante, ha sufrido, ha tenido que adaptarse en muchos aspectos, pero vamos a hablar de lo que de cómo puede tornarse una bendición, y es el plan del Señor que sea una bendición para todos nosotros. Así es. Pues bien, independiente de cuál sea la situación laboral, que ha sido muy compleja en muchos países del mundo, algunos reinventándose, buscando de qué forma, por supuesto, llevar el sustento en casa. Una de las particularidades es de que el trabajo, cuando lo ponemos en las manos de Dios, cuando lo vemos a la luz de la palabra de Dios, siempre, haga lo que haga, de acuerdo a los principios divinos, va a ser una tremenda bendición y una experiencia de enriquecimiento para el ser humano. Vamos entonces a orar para comenzar el programa del día de hoy.
Buen Dios y Padre, gracias te damos por comenzar este programa con una temática desafiante, una temática especial, donde queremos ver, Señor, que incluso aquellas cosas que nosotros podamos hacer, debemos hacerla para honrar y glorificar tu nombre, con gozo en nuestros corazones, y que como resultado podamos tener aquello que esperamos todos, que es una remuneración para el sustento nuestro y especialmente de nuestros seres amados. Pero queremos, Señor, ver a la luz de tu palabra esta bendición que tú nos das y que también es parte del proceso educativo que tú tienes para cada uno de tus hijos, el trabajo. Bendícenos, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dicho de paso, Roy, obviamente, ¿te parece si ya dejamos planteado el desafío de orar por trabajo, orar para que estamos terminando un año, tal vez el próximo año sea de gran bendición para nuestros amigos, nuestras familias que nos están viendo, que siempre el sustento esté presente y que Dios se manifieste en medio aún de crisis económicas, crisis sanitarias y todas las consecuencias que puedan traer este tipo de condición que vivimos a nivel mundial? Joel, quería aprovechar la oportunidad, si me permites, de saludar a todos aquellos que componen la gran familia de la educación adventista en Sudamérica, en el mundo. Me refiero ahora especialmente quizás a Chile. Son más de 25.000 estudiantes, una cantidad de profesores, asistentes de educación. Aquí en la Asociación Centro Sur, donde me toca trabajar, tenemos casi 8.000 estudiantes que son guiados y que trabajan en nuestras escuelas, alrededor de unos 800 funcionarios, trabajadores. Yo quiero saludar a todos ellos de nuestros 12 colegios en forma especial, que lo han hecho así como todos y como lo han hecho, hemos visto en televisión, destacando la labor del área médica, y con toda razón son nuestros héroes. La forma como ellos se han entregado, la forma como ellos han dejado de lado las necesidades personales, la seguridad propia, y se han entregado por el bien de los demás. Son nuestros héroes, y también lo son los profesionales de la educación, aquellos que colaboran, que contribuyen en cualquier función. Yo quiero hacer un homenaje y agradecer el trabajo que ellos realizan. Ha sido un año muy complejo, y bueno, lo han hecho con la mejor disposición, de una forma inesperada. Hemos estado por muchos meses de este año realizando una educación a distancia. Han tenido que adaptarse, no ha sido fácil. Así que agradecer. Este año ha impactado no solo a quienes trabajamos en la educación, sino a las familias que tienen sus hijos estudiando. Y lo hemos visto, la cantidad de apoderados que han sufrido una pérdida del trabajo. Nuestros colegios de alguna manera han intentado contribuir, en algunos casos con algunas becas adicionales para esto, pero sin duda es un motivo de oración permanente que debemos mantener por esas familias que han perdido su trabajo y que bueno, genera una incertidumbre y un problema familiar importante. Correcto. Y nos sumamos también como Red Nuevo Tiempo. Un saludo a la red de docentes universitarios. La mayoría de los países en Sudamérica tenemos en cada país una universidad adventista. Un cariñoso y fraternal saludo a los profesores ahí de la UAP, ¿no?, que es la Universidad Adventista en Argentina, la Universidad Peruana Unión ahí en Perú, en Bolivia también tenemos, ¿no?, institutos en diferentes lugares, en Ecuador, en diferentes países. Paraguay tiene su universidad también. Correcto. Brasil tiene varias. varias. Por lo tanto, lo mismo que tú señalas, se está viviendo a nivel universitario. Y por supuesto, es una época en donde nuestros jóvenes están tomando decisiones. Y hemos visto durante esta temporada el valor de la verdadera educación. Y ahí están las puertas abiertas de nuestras casas de estudios a nivel superior, para que tomes con mucha oración la mejor de todas las decisiones y sepas que la educación adventista en todos sus niveles, pero especialmente en el nivel universitario, espera
te espera con los brazos abiertos para que entramos en proceso de postulación, ¿no? Final de año, comienzo del siguiente año, y no te vas a arrepentir. Todo aquel que vive la experiencia de una universidad adventista, sin duda alguna, que no se arrepiente. Y un fraternal abrazo especialmente a nuestros amigos, a los profesores, a nuestro equipo aquí en nuestra universidad en Chile. De hecho, nosotros el eslogan es "Vive la experiencia UNACH", porque es una experiencia, no es simplemente adquirir conocimiento. Y sin duda alguna me ha tocado aquí, no solo en la ciudad que rodea la universidad, sino en diferentes situaciones que cuando un gerente de recursos humanos está seleccionando o un director de recursos humanos está seleccionando personal, la formación valórica, la formación académica, junto con el tremendo peso de los valores que forman a un joven para llegar a ser un profesional y desempeñar un trabajo. Hoy en día que se valora mucho la red de apoyo, el trabajar en equipo, el liderar a otras personas, y que en nuestras universidades o nuestra educación, la Biblia plasma mucho eso en nuestros alumnos. Sin duda alguna es un plus adicional. No solamente es un plus, el nombre de la casa de estudio que se ha renombrado, un gran título, sino por supuesto también hoy en día la sociedad, y gracias a Dios, está valorando mucho aquello que es innato y propio de nuestra propia, educación adventista. Y es una fortaleza lo que tú mencionas, Joel. El hecho de que cuando una familia inscribe, matricula a su pequeñito en un kinder o está comenzando la escuela básica, no está solo matriculándose en una escuela adventista, lo está haciendo en un sistema, en una red de educación, no solo nacional, internacional. Tú mencionaste universidades, las tenemos en todo el mundo, algunas con énfasis hacia lo humanista, hacia lo teológico, otras con énfasis a lo científico, a lo médico, y así están distribuidas, esparcidas en el mundo. Yo tengo la bendición de poder tener mis hijos estudiando en una universidad adventista, los dos, y contentos de que incluso en esta situación han sido protegidos, han sido cuidados muy bien en esta situación, se han tenido que mantener en una residencia estudiantil todo este periodo, pero se están formando con esos principios, esos valores que nosotros hemos estado estudiando en este trimestre. Cuando éramos estudiantes, aquellos que eran nuestros tutores, preceptores, le decíamos papi y mami, ¿no? Y yo creo que eso refleja todo lo que hemos estudiado esta temporada, de que no solamente está el profesor, sino que es una persona que entrega un contenido, pero que se preocupa mucho más allá, se preocupa de la salvación de sus alumnos, se preocupa, y el alumno lo percibe de tal manera que no es por tradición, sino que realmente, hace poco, el que fuera mi papi, cuando estudié aquí en la universidad, emprendió un viaje misionero hacia otras latitudes, hacia Egipto, y cuando conversábamos y nos despedíamos, yo le decía, bueno, como pastor le decía hermano, ¿no? Pero en esa despedida yo le dije, papi, que te vaya muy bien, que Dios te bendiga. Porque queda eso, ese lazo, ese vínculo de saber que en nuestro sistema educacional el profesor no es simplemente el que entrega un contenido, y caramba que lo hace muy bien, ¿no? Lo hace con la mayor excelencia, pero va mucho más allá y entrega un mensaje de salvación para que no solamente un niño, un joven, un adolescente vea a Cristo Jesús, sino también todo su entorno familiar. Y deja marcas. Nosotros hemos hablado en otros capítulos sobre eso. Tú mencionaste papi y mamis en el contexto de una residencia estudiantil. Mi mamá fue por muchos años mami durante mi infancia, muchos años. Y cuántas veces, especialmente en momentos en que hay visitas y vienen exalumnos, a veces a la graduación de su hijo se encuentran con mi mamá y le dicen mami, la mami Edith, la mami Mayer, como un recuerdo bonito, ¿no es cierto?, de una experiencia vivida. Es una de las posibilidades y de las marcas que deja la educación adventista. Así es. Interesante. Y parte de la educación es también el trabajo. Me costó comprenderlo cuando, si bien estaba dentro de la malla como un complementario, y también le decíamos, y actualmente todavía le decimos, ¿no?, el papi Alejandro, el papi Bayer, cuando nos sacaba aquí a los jardines a aprender a trabajar la tierra.
y es un sello característico de nuestra educación, de que nuestros alumnos no solamente aprendan lo teórico, sino también a trabajar como un complemento a su educación formal, como un complemento a la formación del carácter. Y aunque a comienzo a regañadientes, pero ¿por qué nosotros aquí? Si no, ah? Y después uno va comprendiendo que al estar en contacto con la tierra, estamos en contacto con nuestro Creador y vemos la formación educacional de una forma completamente distinta. El hogar también debe hacer que los niños aprendan a trabajar. ¿Qué tipo de labores y cómo contribuyen a la formación del carácter? Partiendo desde el hogar, la escuela, incluso también la iglesia. Hablábamos tiempo atrás en alguna de las lecciones sobre el servicio. Efectivamente, esos hábitos de laboriosidad, de trabajo, de servicio, deben ser cultivados desde la tierna edad. Elena de White escribió muchísimo, tiene varios libros, mencionábamos en algún capítulo inicial el libro La Educación, pero hay otros, y recuerdo ahora, y me estoy refiriendo a Conducción del Niño, en que hablan justamente de la importancia de que el niño a pequeña edad aprenda esos hábitos de trabajo, de servicio, de esfuerzo, de ver el trabajo realizado, el logro de lo que él realiza como algo que permite justamente desarrollar el carácter. Y ojo, que muchas veces nosotros podemos decir, acá en Chile tenemos el billete más pequeño, es de 1.000 pesos, aunque los niños hoy en día conocen toda la valorización de los billetes, ¿no? Y podemos caer en el error de decirle, ok, vas a hacer tu cama, vas a hacer tu cuarto, vas a limpiar, vas a barrer y te voy a dar 1.000 pesos o 5.000 pesos. O te voy a traer un chocolate o qué sé yo. ¿Cuál es la motivación del trabajo cuando estamos formando, educando a nuestros hijos? Tú lo mencionaste, ¿no? Pero ¿sabes ¿cuál que es? ese es un aspecto importante? Yo de ninguna manera me coloco como ejemplo porque tengo muchísimos desafíos y mis hijos han crecido. Y era una preocupación, porque en nuestra naturaleza está el querer un beneficio inmediato, rápido, y yo no me voy a sacrificar, no voy a trabajar, no voy a ocupar mi esfuerzo en algo si no tengo un beneficio inmediato. Tú mencionaste hace un momento de que hay cosas que las entendiste cuando creciste. A todos nos pasa lo mismo. A mí me pasaba no solo con el trabajo, no, me pasaba a veces cuando nos obligaban, entre comillas, a estudiar piano, a estudiar música. Cuando uno es pequeño parece que no valora esas cosas que después uno se arrepiente, ¿no? La importancia y los consejos que tenemos con respecto a esto es que el trabajo, por eso que yo prefiero hablar del servicio en el hogar, más que el trabajo. Acaba siendo una actividad, ¿no es cierto?, que requiere nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, pero es un servicio, entendido como algo que yo hago en beneficio del otro. En el fondo está el gran principio del amor. Cuando yo estoy siendo pagado por algo, lo estoy haciendo para mi bien. Estoy alimentando mi propio egoísmo. En cambio, cuando yo hago algo para ver feliz al otro, para contribuir en el otro, cuando yo veo a mi madre que está cansada, que ha estado todo el día, ¿no es cierto?, de pie, cocinando, limpiando, y yo voy, y yo estoy saliéndome de mí mismo, de mi necesidad, de aquello que a mí me hace bien, y estoy pensando en la necesidad del otro. Siempre es bueno en las tareas del hogar o el servicio, como tú bien dices, tener un refuerzo positivo. Pero el refuerzo positivo no siempre tiene que ser algo material, sino que valorar aquellas cosas, como tú bien mencionas, el efecto que produce el servicio en otros. Y de eso se trata el amor. Humanamente el amor se trata de que me hagan sentir bien a mí, cómo me estoy sintiendo. De ahí que muchas veces en problemas de pareja, de cónyuges, tiene que ver que no me siento tan amado como me gustaría sentirme. Pero el amor divino y el que nosotros debemos fomentar en nuestros relacionamientos familiares tiene que ver cuán feliz puedo hacer sentir a la otra persona. Y al hacer sentir a la otra persona como retribución también Yo recibo voy a estar sintiéndome bien. Por lo tanto, el mismo principio debiera estar cuando nosotros asignamos tareas, labores, trabajo dentro del hogar. Y no solamente apuntando a los niños, creo que todos nosotros tenemos tareas, trabajos que realizar. ¿Y de qué forma esto? Hablamos del hogar, pero esto también se lleva en un plano a nuestros oficios, a nuestras profesiones, a nuestras labores que hacemos diariamente. Vamos a hacer un alto y ya regresamos y continuamos con esta temática.
Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Estamos ya avanzando con esta interesante temática que tiene que ver con la educación, con la formación, con aquella educación que, como vamos a ver en este bloque, tiene sus raíces en la Biblia. Querido Roy, cuando nosotros hablamos del paraíso que Dios crea y alguien se imagina, he trabajado toda mi vida, lo único que anhelo es jubilarme y tener un paraíso. Algunos piensan en viajes, en construirme o comprar un terreno, construirme mi propia casa a mi estilo, a mi forma. Y el paraíso da la impresión de que es cesar de trabajar, es no hacer nada, disfrutar de todo lo que he acumulado durante muchos años de trabajo, de privaciones, de tiempo, pasar con mi familia. Y ahora sí voy a vivir mi jubileo, mi paraíso. ¿Era así el Edén? ¿Carecía de trabajo o Dios también puso como un plan dentro de la educación el trabajo? Joel, lo hemos comentado en capítulos anteriores, los iniciales. Génesis nos habla de que incluso antes del pecado, de la caída de Adán y Eva, ya había una instrucción de Dios del trabajo, de cuidar del jardín, de cultivar seguramente la tierra y recibir de ella el producto, el fruto y alimentarse. Así que el trabajo es algo, parte del plan del Señor. Lo seguiremos haciendo por la eternidad y no debe tener esa perspectiva de algo malo o de algo que puede ser fruto del pecado. Algunas personas piensan que cuando Dios da esas advertencias y habla con Adán, con Eva y con la serpiente, algunos piensan que ahí entonces Dios introduce el trabajo como una maldición. Sin embargo, si uno analiza con cuidado lo que Dios maldice es la tierra. Y efectivamente la tierra comienza a perder su perfección, así como el hombre, y entonces la tierra en ese estado comienza a ser más trabajosa, Cardos, empiezan a espinas. surgir aspectos que nos recuerdan que ya no todo es como el Señor lo creó, pero en ningún momento hay una maldición del trabajo. Al contrario, el trabajo es algo positivo, algo que incluso, y me gustaría quizás conversemos un poco sobre eso también, es algo que en la forma como es realizado damos testimonio de quiénes somos y a quién servimos, en la forma como trabajamos. Tú mencionaste recién al pasar que Dios, el momento que crea, dice que cada día, ¿no? Esto era bueno, segundo, tercer día era bueno, y finalmente hace una evaluación completa y dice que era muy bueno. Es decir, el trabajo no es algo para hacerlo en forma descuidada y que si lo hacemos de esa forma, yo lo siento así, no estamos representando al carácter de Dios. Génesis menciona que el mundo estaba, ¿no es cierto?, desordenado y vacío. Dios es un Dios de orden, Dios es un orden, es un Dios de las cosas perfectas. Lo vamos a conversar, en la lección aparecen varios ejemplos de cómo el trabajo debe ser realizado. Vamos a conversar sobre eso sin duda. Tú mencionaste en el bloque anterior del servicio. Cuando nosotros vemos entonces el trabajo, que puede ser la forma como nosotros testificamos, en el cómo desarrollamos nuestras labores, nuestro trabajo, si nosotros lo vemos como un servicio, ¿qué involucra tener el concepto de servicio en nuestros trabajos? Formales, ¿no? Trabajos de contrato, cosas que uno tiene que realizar. Nosotros nos presentamos y no hay una separación entre la vida privada o entre la vida religiosa y la vida laboral. Nosotros nos decimos cristianos, seguidores de Cristo, y las personas, y queremos que las personas vean a Cristo y aprendan a conocerlo a través de nosotros. Y la forma como trabajamos, la forma como enfrentamos el trabajo, dice muchísimo del Dios a quien nosotros adoramos. Representamos mal el carácter de Dios si nosotros no hacemos el trabajo bien hecho, en la forma, en el tiempo en que debe ser hecho. A mí me preocupa mucho, no es
una fuente bíblica, pero Confucio hablaba muchos siglos atrás de la rectificación de los nombres. Lo mencionaba como en una de sus filosofías, diciendo que el padre, para ser llamado un padre, debe comportarse como un padre. Y un hijo, para ser llamado hijo, debe comportarse como un hijo. Eso yo lo veo muy, muy claro. Nosotros, para ser llamados cristianos, debemos vivir como un cristiano, vivir los principios cristianos. Somos cartas abiertas al mundo de cómo es Dios. Así que yo creo que tenemos una responsabilidad enorme en cómo trabajamos. A veces quizás confundimos las cosas. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de perdón, y a veces mezclamos las cosas y pensamos que la mediocridad es algo, ¿no es cierto?, que se puede aceptar, que finalmente puedo hacerlo, si no lo puedo hacer hoy, lo hago mañana. En la Biblia vemos evidencias muy claras del interés, el deseo de Dios que nosotros hagamos las cosas bien. Tal vez sin mala intención, decimos los frutos del Espíritu. Pero Gálatas 5 dice que es el fruto, en singular. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Y es en las actividades diarias donde está obviamente inverso el tema del trabajo, lo laboral, en donde el fruto se debiera ver, ¿no? De pronto hay acá una de las cosas que nos gusta mucho a los chilenos, ¿no? Yo soy de la zona central, son las paltas, el aguacate que le llaman en otros lados. Y uno puede ver distintos tipos de plantaciones, distintos árboles, pero basta, allá la gente de la zona central, saludo a los hermanos de La Calera, Quillota, La Cruz, me tocó trabajar también por esos lados. Ellos son expertos, ellos ven un árbol y para lo que somos inexpertos, un árbol de palta, pero no sabemos cuál. Y hay muchas especies, ellos ven, y cualquier persona que trabaja en este rubro va a ver lo que para el resto no es claro, los tipos de frutos que lleva. Ahora, ¿qué ven las personas en nosotros, pero cuando estamos desarrollando tareas comunes y corrientes o tareas a diario que son nuestros trabajos? Y el desafío que la Biblia nos presenta es que debemos representar y reflejar el fruto del Espíritu. Y cuando uno va al detalle en Gálatas 5, nos vamos a encontrar que el fruto del Espíritu es amor, paciencia, benignidad, templanza y una serie de características propias de nuestro Señor Jesús, pero que nosotros debiéramos estar transmitiéndolas también, insisto, no dando un estudio bíblico, no necesariamente con actividades propiamente religiosas, sino cuando estamos haciendo nuestras tareas diarias. Para llegar a ese punto, creo que la formación, la educación es vital, es importante y todos estamos a tiempo de aprender, de ser educados para que nuestros trabajos puedan ser un fiel testimonio de quiénes somos realmente. Sabes, Joel, tú mencionaste el fruto del Espíritu, ¿no? Y que debe ser evidenciado en nuestro trabajo. Finalmente es el sello, ¿no? Es nuestro carácter que debe parecerse al carácter de Cristo. Pero vuelvo al inicio de esa frase, es un fruto del Espíritu. Es el Espíritu Santo que nos permite, nos da esos dones, nos permite desarrollarlos y usarlos para su honra y su gloria. En el Antiguo Testamento hay ejemplos, y me parece que tú estás buscando alguno de ellos, no sé, que nos muestran la forma como Dios instruyó, Dios preparó, Dios bendijo, el Espíritu Santo dio habilidades especiales a las personas para que construyan y participen, ¿no es cierto?, en la construcción del templo, del tabernáculo. Nuevamente una evidencia de la preocupación que tiene Dios por hacer las cosas bien. Entonces el Señor bendice, el Espíritu Santo, de ese que estamos hablando, da esos dones para que las personas hagan el trabajo bien hecho para el Señor. Muchas veces en el contexto del trabajo pueden haber factores que hacen que no estemos contentos, que no estemos o que estemos tal vez un poco angustiados, desde la misma cesantía, algunos contextos del trabajo que no nos gustan,
los compañeros de labores, los jefes, etcétera. Pero fíjate que en la palabra de Dios hay ciertos principios, y yo estaba buscando en Deuteronomio capítulo 16, el verso 15, y viene aquí a traernos una frase que aparece en distintas partes de la Biblia. Dice, 7 días celebrarás fiestas solemnes a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Me llama mucho la atención cómo los versos del Antiguo Testamento van no de causa a efecto, sino de efecto a causa. O sea, invierten el orden. Porque aquí dice lo más importante, está hablando de reunirse para una fiesta solemne para Jehová. Es decir, aunque nosotros busquemos la prosperidad económica, o porque en última instancia materialmente es el resultado del trabajo. ¿Por qué trabajamos? Porque también podemos hablar por un desarrollo, porque el trabajo nos hace dignos, porque el trabajo nos desarrolla nuestras habilidades, un montón de... Pero la pregunta es, ¿qué es lo que más espera el trabajador a final de mes? Indudablemente, el salario, el pago, y no hay que tampoco desmerecer ni descuidar aquello. Y la Biblia lo menciona, vas a ser próspero en tus frutos. Y son frutos para autosustento o para vender, para etc. Pero lo interesante aquí dice que lo primero es un encuentro con Jehová, una fiesta. Y en estas fiestas solemnes era reconocer, Señor, todo lo que tengo y lo que puedo hacer es gracias a ti. Y porque tú estás regando la tierra, porque tú estás presente acá. No es por mis manos, no es por mi logro. Alguien podría decir, ya tengo una maestría, un doctorado, mi sueldo me lo van a subir por mis logros, esto es gracias a mi esfuerzo. Entonces, el principio acá dice que Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja, Él está al control. Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Y el resultado dice, y estarás verdaderamente alegre. Es decir, no es una alegría que tal vez dura lo que dura el sueldo. Algunos a mitad de mes o incluso cuando uno lo recibe, se va como agua entre las manos y hasta ahí llegó la alegría. Acá dice, la verdadera alegría viene al reconocer de que la obra de nuestras manos es bendecida cuando Dios está presente. Joel, lo que tú mencionas es tremendamente importante. Hay un concepto profundo, a veces le llamamos mayordomía, ¿no? Que es la administración de nuestra vida, de lo que el Señor nos ha dado. En ese versículo y en esa idea que tú mencionas, el reconocer de que todo lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos, finalmente es un don de Dios. Y entonces cualquier salario, cualquier sueldo, cualquier beneficio que nosotros podamos recibir de aquel trabajo, debe llevarnos a agradecer a Dios, quien es finalmente quien nos dio todas las cosas. Ese concepto a mí me gusta mucho, y mientras tú hablabas yo busqué un versículo de Romanos, que yo creo, a mí me gusta mucho la forma como finalmente resume este concepto que tú mencionaste muy bien, en el capítulo 11, el último versículo del capítulo 11. Miren lo que dice Pablo a los romanos. Pues todas las cosas provienen de Él. Es decir, todas las cosas provienen de Dios. Y continúa diciendo, y existen por su poder. Y termina diciendo, y son para su gloria. Es un concepto muy profundo de eso que nosotros entendemos como mayordomía. Es decir, todas las cosas provienen de Él. No es fruto de mi esfuerzo, no es fruto de mi poder, como dijo Nabucodonosor, ¿no? Esta es la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder. Interesante, están las mismas expresiones. Para la gloria de mi nombre. Aquí no. Dice que todas las cosas provienen de Él, el trabajo proviene de Él, la salud para trabajar proviene de Él. Y dicen, existen por su poder. Hablamos ya varias veces de que Dios es un Dios presente, Dios es un Dios que nos sostiene. Y dice, y son para su gloria.
Es un concepto muy, muy importante de que todo lo que nosotros podemos hacer son oportunidades que el Señor nos da y nos deben llevar a agradecer y a glorificarlo a Él por poder hacerlo, ¿no? Cuando le preguntamos a un niño qué quiere ser cuando grande, va a responder bombero, doctor, astronauta. Sí. Cuando le preguntamos a un alumno que está en sus últimos años de secundaria, tal vez ya tiene algunas vislumbres de lo que quiere ser. Y cuando le preguntamos a un alumno universitario, ya se ve, debido a las preprácticas que va teniendo en terreno, ya se ve como alguien un profesional. En distintas etapas de la vida de un niño, de un alumno, cuán importante es esto que estamos conversando, esto que tú acabas de exponer. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y te imaginas si esto está explícito, y dicho de paso lo está en nuestra educación adventista, para que nuestros jóvenes cuando vayan a hacer elecciones vocacionales, no solamente lo hagan por una retribución personal, vocacional, sino también que ellos se pregunten en qué lugar, en qué oficio, de acuerdo a las habilidades y aptitudes que puedan tener, voy a glorificar de mejor manera a Dios. Cuando ese elemento está incorporado en la educación, y dicho de paso, insisto en esto, está en la educación adventista, sin duda alguna que tendremos profesionales que no solamente sean fieles, honestos, honrados, sino especialmente vamos a tener profesionales que tengan un propósito mucho más allá de trabajar con excelencia, sino porque ellos quieren glorificar a Dios en todo lo que hagan. Y como resultado, muchas empresas van a ser prósperas, muchas personas van a tener un jefe o un colega que va a marcar la diferencia, porque ese alumno, ese niño, desde ahora ha comenzado con una educación valórica, una educación para la eternidad, la educación adventista. Hacemos un alto y ya continuamos en nuestro próximo bloque. Una de las promesas más hermosas que aparecen en la Biblia es que si creemos en Dios y guardamos sus mandamientos, viviremos eternamente junto a Él en una nueva tierra, donde no habrá sufrimiento, maldad ni enfermedades. Todo será perfecto, es lo que siempre hemos soñado. Pero ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Esta y otras preguntas podrás responder mediante esta revista de estudio Enseñanzas de Jesús. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por estar en contacto siempre con Lecciones de la Biblia. Una de las formas de agradecer su compañía, por supuesto, es disponer para ustedes estos lindos materiales que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes, para compartirlos, especialmente para ser parte de una clase bíblica online. Continuamos con nuestras clases bíblicas online para que usted pueda inscribirse, tal vez inscribir a algún amigo, algún familiar que aún no conoce todo lo que la Biblia nos depara para aprender, pero especialmente para tomar decisiones de vida eterna. Decisiones como la más importante de aceptar a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. Hablábamos, Roy, en el bloque anterior un poco de el trabajo nos va a llevar a una mayordomía, nos va a llevar a una excelencia y que el trabajo tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual. Muchas veces vemos nuestra vida como un mueble tipo lockers, ¿no? Que tiene muchos casilleros. ¿Y cuántas veces nos pasa que llega el día viernes de puesta de sol, recibimos el sábado y abrimos el casillero
de la espiritualidad, de la música cristiana, de la lectura, de la desconexión de artefactos, y es el casillero espiritual, ¿no? Pero terminan esas 24 horas, se pone el sol del día sábado, recibimos el primer día de la semana, el día domingo, y cerramos ese casillero, le ponemos candado y se vuelve a abrir en 7 días más. Muchas veces así estamos culturalmente diseñados nosotros, o culturalmente nos hemos adaptado, más bien dicho, en donde tenemos un casillero para la familia, para el trabajo, tenemos un casillero para mi espacio personal, en donde nadie se puede meter, solo yo tengo llave, etcétera. Y eso se ve reflejado en el individualismo, en diferentes formas que la sociedad hoy en día está viviendo. Pero la Biblia nos presenta el desafío, y esto lo hemos mencionado en temporadas pasadas, de hecho hablamos una solo de mayordomía, una temporada hace tiempo atrás, que la Biblia nos plantea el desafío de que nuestra vida es como un baúl. Y en el baúl está todo, ¿no? Está todo ahí, todo se mezcla, todo se junta y está en un solo espacio. Aunque suena un tanto desordenado, pero ok, vamos a hablar de que está todo dobladito, todo ordenado, pero todo está conectado entre sí. Es decir, lo espiritual está en contacto con lo laboral, lo espiritual está en contacto con lo familiar, con la intimidad que uno tiene, con esos procesos personales que uno puede estar viviendo. Estoy pensando en angustias, depresión, preocupaciones que muchas veces se procesan y viven tan en la intimidad. Está también en contacto con lo espiritual. Cuidado con muchas veces nosotros separar lo que es el trabajo de todo lo que debiera trascender en nuestra vida, que es lo espiritual, porque si no los propósitos no se van a cumplir. ¿Y cuántos adventistas tal vez llevan años en sus lugares de trabajo y de pronto viene 3, 4 años y viene un colega y le dice, oye, ¿tú eres adventista? Sí, no tenía idea. Y no se daba testimonio, o un compañero de clase, ¿no? en una universidad secular. Oye, ¿y tú por qué no te juntas los sábados para...? Y ya han pasado 4 o 5 años, está terminando la carrera, y nadie supo o nadie sabe de que somos adventistas el séptimo día, porque tal vez hemos abierto el casillero de la espiritualidad solamente el día sábado y no 24/7. Ese es un riesgo, un peligro y es muy común. En el pensamiento hebreo, en el pensamiento bíblico, nosotros no vemos esa separación. Vemos que el ser humano es uno, vemos que él adora a Dios, tiene un día especial separado pero acaba digamos, adorando a Dios en la forma en que se comunica con el diario, la forma en que trabaja, la forma como se relaciona. Lamentablemente nuestra experiencia cristiana muchas veces se refleja, como dices tú, en esos casilleros. Me hiciste recordar el título de un libro, no sé si lo viste en algún momento, dice, oh no, otra vez sábado. Cuando vivimos esta vida, está el concepto de pronto y a veces mal entendido, mal enseñado, nosotros a los pequeños, de que el Señor quiere la 10ª parte, entonces la otra parte es mía. En la semana, el Señor quiere el sábado, la otra parte es mía. Cuando yo leo ese versículo de Romanos que yo leí recién, dice, todas las cosas provienen de Él y son para Él y para Él su gloria, yo tengo un concepto distinto. El Señor no quiere el 10%, Dios quiere el 100%. Dios no quiere un día de la semana, Dios quiere la semana. Quiere mi vida, me quiere completo. Ahora, yo celebro ese encuentro especial y lo reconozco y lo adoro en forma especial el día sábado, pero yo debo honrarlo el resto de la semana y vivir con Él en comunión y celebrar nuestro encuentro, ¿no es cierto? Y nuestra relación el día sábado. A ningún matrimonio que se casa en una cierta fecha se le ocurriría, ¿no es cierto?, vivir como a veces nosotros vivimos y pensar de que solamente nos encontramos y nos relacionamos en la fecha en que nos casamos. Con el diezmo y el dinero es la misma cosa. Es cierto, el Señor nos pide devolver a Él un porcentaje, pero el resto también es de Dios y debemos usarlo para su gloria. Debemos ser cuidadosos en la forma como transmitimos estas cosas incluso a nuestros pequeños.
y no solo en la forma como lo explicamos, sino en la forma como nosotros lo vivimos, como bien decías tú. Correcto. Y esto somos llamados a desempeñar labores de una forma excelente, con excelencia. ¿Qué significa? ¿Y qué ejemplo nosotros podemos encontrar en la Biblia de cosas que se hacen pero con excelencia? Y cómo es Dios que capacita también, porque no es simplemente una tarea que es propio del ser humano y sus propias habilidades, sino que también Dios capacita para que el resultado final sea una excelencia. Hay un aspecto antes que quiero comentar, antes de hablar de la excelencia, un poco ya mencionamos, pero la lección en un momento tocó un tema que me hizo mucho sentido. Habló de la autoeficacia. Te comentaba hace un momento por interno de que en el trabajo anterior habíamos estudiado este concepto de autoeficacia y lo habíamos tenido resultados muy interesantes. Sabes que la autoeficacia es esa creencia de que yo tengo, que cada persona tiene, que soy capaz de hacer algo. Ujú. Muchas veces es triste, ¿no? Pero ocurre de que en la educación de nuestros hijos, en la educación que damos en la escuela, a veces podemos etiquetas, ¿no? Y tratamos a una persona de una manera sugiriendo de que esa persona no es capaz de hacer algo y destruimos una capacidad de desarrollo. ¿Sabes? En esos análisis que hacíamos, y hay instrumentos que se prueban y se validan para medir esa autoeficacia. Lo implementamos, ese cuestionario, esa investigación, en todos nuestros colegios de América del Sur y fue exactamente el mismo resultado. ¿Sabes? Finalmente podíamos agrupar a los estudiantes en 3 grupos. Aquellos que tenían una baja autoeficacia, dificultades para ser amigos, yo no soy capaz de hacer esto. Son preguntas muy breves, pero que te van demostrando que él, ¿no es cierto?, no tiene esa creencia, no la tiene desarrollada. Entonces, una baja autoeficacia, una media o autoeficacia media y una autoeficacia alta. Cuando nosotros aplicábamos una prueba cognitiva o una prueba de matemáticas, una prueba de lenguaje, y comparábamos los resultados de estos estudiantes, encontrábamos unas diferencias significativas. Era como estar comparando, en algunos casos, estudiantes de cuarto con estudiantes de sexto, o sea, más de prácticamente 2 años de diferencia en el desarrollo cognitivo, solamente por no sentirse capaz. Nosotros como educación adventista tenemos una fuente de autoeficacia que viene de aquí, viene del Creador, viene de alguien que nos capacita, y nosotros debiéramos transmitir eso a nuestros estudiantes. Es decir, no es tu capacidad, y quizás ahí el concepto clásico de autoeficacia falla, ¿no es cierto? Porque entre las fuentes de autoeficacia busca los recuerdos de la persona, las experiencias de la persona y deja de lado a Dios. Pero para un cristiano, la principal fuente de autoeficacia es nuestro Creador, es nuestro Dios. Lo mencionabas tú recién, que nos capacita para hacer el trabajo de la mejor manera, hacerlo en forma excelente. Ejemplos aparecieron ahí en nuestra lección de cómo el Señor capacitó a aquellos artesanos, ¿no es cierto?, que trabajaron en la construcción del santuario, de los objetos del santuario, para hacerlo de la forma más perfecta posible. Parte de la educación entonces debiera ser el poder crear instancias para que cada persona pueda descubrir cuáles son aquellos dones y talentos que Dios le ha otorgado. Porque si reconocemos que estas habilidades, que son dones, regalos, vienen de parte de Dios, Dios no nos dará algo para hacer nuestras tareas de forma mediocre o a medias. Cuando reconocemos, cuando tenemos de alguna forma esa ayuda docente, ese resultado de la educación cristiana, la educación adventista, de ayudarnos a descubrir nuestros dones, nuestros talentos, vamos a tener como resultado lo que decíamos en el primer bloque, servicio. Un servicio de acuerdo a nuestros dones y talentos. Vamos a tener esa sensación de gratificación real, no la alegría que produce un sueldo que después se gasta, sino la alegría de poder sentir esa retribución al servir. Vamos a tener, tú mencionabas los 3 niveles, ¿no? Una eficacia, baja, media, media, y vamos a tener alta.
¿Por qué? Porque vamos a reconocer que podemos hacer cosas porque no se trata de nosotros, sino de lo que Dios nos permite hacer. Cuando reconocemos a Él, ¿no? Pablo en Corintios es tremendo, dice que el Señor toma lo débil del mundo para transformarlo en fuerte y lo necio para transformarlo en sabio. Pero si nosotros decimos, no, yo soy sabio porque mi papá me instruyó, porque estuve en los mejores colegios, perdemos el foco original de cuál es el propósito del ser humano, del Hijo de Dios. Y por último, el resultado va a ser interesante, trabajos de excelencia, eficaces, eficientes, trabajo de excelencia. ¿Cuán importante es que nosotros valoremos entonces esta educación que el Señor nos da y especialmente aprovechar la instancia, aprovechar las oportunidades cuando tenemos trabajo, por muy humilde que sea, un oficio, por muy humilde que sea, o una profesión, altos cargos ejecutivos, sea cual sea, todos tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad. El trabajo es un don de Dios, el trabajo es un plan de Dios. El Señor nos da la vida, nos da la salud, nos da la energía, nos da la fuerza. Y es importante que nosotros reconozcamos las capacidades que Él nos da. En nuestros contextos de colegios, de educación tradicional, formal, incentivar a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, a ser laboriosos, a hacer las cosas bien una vez. La excelencia en el día a día mostramos realmente al Dios a quien servimos. El carácter de Dios es revelado de la forma como nosotros trabajamos. Que el Señor nos ayude. Y yo quiero invitarlos a orar en este sentido, para tener esa perspectiva clara del trabajo como una bendición del Señor, una bendición que nos debe llevar nuevamente a reconocerlo y a adorarlo por quien Dios es. Los invito a inclinar nuestro rostro y a tener una palabra de oración. Querido Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente nos dirigimos a ti, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Creador, como nuestro Salvador y sustentador. Hemos conversado en estos momentos sobre el trabajo como un don, el trabajo, el servicio y cómo, Señor, por medio de ello podemos dar testimonio también del Dios a quien adoramos. Gracias, Señor, porque tú nos das el trabajo. Hay personas, sin duda, que pueden estar escuchándonos y quizás están pasando por un momento muy difícil. Han perdido el trabajo por esta situación, este desafío, este problema que hemos enfrentado en este país y en el mundo. Y queremos orar también por ellos, Señor, para que en forma especial tú les ayudes, tú les des el deseo de ser fieles a ti y que, Señor, podamos encontrar esa fuente de trabajo no solo para tener el sustento en nuestra vida, sino para también honrarte con todo lo que podemos ser y hacer por los demás y por ti en primer lugar. Acompáñanos en el resto de nuestras actividades y en este propósito de lo que nosotros te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Roy, por habernos acompañado como siempre. Y a ustedes, amigos, gracias también por su compañía y recuerden que pueden continuar en la programación maravillosa de Nuevo Tiempo Canal de Esperanza y será hasta un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.